Capítulo 8. A las 5, la señorita Bingley y la señora Hurst se retiraron para vestirse, y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que bajara a almorzar. A la avalancha de corteses preguntas que le hicieron, y entre las que tuvo el placer de percibir la mayor solicitud por parte del señor Bingley, no pudo dar unas respuestas muy tranquilizadoras. Jane no estaba en absoluto mejor. Las dos hermanas del señor Bingley, al oírlo, repitieron 3 o 4 veces cuánto lo lamentaban. Qué espantoso era tener un fuerte resfriado, y lo mucho que les desagradaba enfermar. Pero después se olvidaron del asunto, y su indiferencia hacia Jane cuando no estaba presente hizo que Elizabeth volviera a recrearse en su antipatía inicial. El señor Bingley era en realidad el único del grupo al que podía mirar con cierta complacencia. Su preocupación por Jane era evidente, y las atenciones que dedicó a Elizabeth evitaron que se sintiera una intrusa, tal como imaginaba que la veían los demás. Prácticamente era el único que se dirigía a ella. La señorita Bingley solo hacía caso al señor Darcy, y su hermana 3/4 de lo mismo. En cuanto al señor Hurst, sentado junto a Elizabeth, era un hombre indolente que vivía solo para comer, beber y jugar a las cartas, y que cuando descubrió que ella prefería un plato sencillo a un ragú, no tuvo más que decirle. Una vez terminado el almuerzo, Elizabeth se apresuró a volver con su hermana y la señorita Bingley empezó a criticarla en cuanto salió de la estancia. Sus modales le parecían espantosos, una mezcla de orgullo e impertinencia, y no podía decirse que tuviera conversación, estilo, buen gusto o belleza. La señora Hurst se mostró de acuerdo con ella y añadió: en pocas palabras, su única virtud es ser tan andarina. Nunca olvidaré su aparición de esta mañana. Parecía casi haber perdido el juicio. Tienes razón, Luisa. Me ha costado tanto contener la risa. Qué idea tan descabellada. ¿A quién se le ocurre venir corriendo por los campos porque su hermana tiene un catarro? Y con el pelo todo alborotado. Sí, y su enagua. Espero que te fijaras en su enagua. Tenía casi un palmo de barro, estoy segura, y aunque se bajara el vestido, no consiguió disimularlo. Es posible que tu descripción sea muy exacta, Luisa, dijo Bingley, pero todo eso me pasó inadvertido. Pensé que la señorita Elizabeth Bennet estaba muy hermosa cuando entró a la sala esta mañana. No me di cuenta de que su enagua estuviera manchada. Usted sí reparó en ello, señor Darcy, estoy convencida, exclamó la señorita Bingley, y tengo la impresión de que no le gustaría que su hermana se comportara de un modo tan extravagante. Por supuesto que no. Caminar 5, 6, 7 kilómetros o la distancia que sea, con los pies hundidos en el barro, y sola, completamente sola. ¿Qué pretendería con eso? En mi opinión, es una muestra abominable de su orgullosa independencia, y revela una indiferencia al decoro de lo más provinciana. Es una muestra del cariño que siente por su hermana, y eso es muy bonito, añadió Bingley. Me temo, señor Darcy, dijo la señorita Bingley en voz baja, que esta aventura habrá mermado la admiración que le inspiran sus hermosos ojos. En absoluto, respondió él. Brillaban más que nunca debido al ejercicio. Tras unos instantes de silencio, dijo la señora Hurst: aprecio muchísimo a Jane Bennet. Es una joven realmente dulce y desearía con todo el alma que hiciera una buena boda, pero con unos padres y una familia así, supongo que será imposible. Dijiste que su tío es abogado en Meryton, ¿no? Sí, y tienen otro que vive en un lugar cerca de Cheapside. Maravilloso, exclamó su hermana, y las dos soltaron una carcajada. Aunque tuvieran suficientes tíos para llenar todo Cheapside, dijo Bingley, seguirían siendo igual de encantadoras. Pero eso reduce bastante sus probabilidades de casarse con un hombre distinguido, señaló Darcy. Bingley no contestó, pero sus hermanas asintieron con entusiasmo y se divirtieron un rato a costa de los parientes de su querida amiga. Al salir del comedor, sin embargo, volvieron a la habitación de Jane, donde reanudaron sus muestras de afecto hasta que les avisaron para tomar café. Jane seguía mal, y Elizabeth no se movió de su lado hasta muy avanzada la tarde, cuando tuvo el consuelo de verla dormida y decidió, más por educación que por placer, bajar al salón. Al entrar en él, encontró a todos jugando una partida de Lu. Enseguida le pidieron que se uniera a ellos, pero sospechando que las apuestas eran elevadas, declinó su invitación con la excusa de que no tardaría en volver con su hermana. Cuando dijo que se distraería con un libro el poco tiempo que pasara con ellos, el señor Hurst la miró perplejo. ¿Prefiere usted leer que jugar a las cartas?, preguntó. Eso es bastante extraño. La señorita Elizabeth Bennet, dijo la señorita Bingley, desprecia las cartas. Es una gran lectora y no le gusta hacer ninguna otra cosa. No merezco ni semejante alabanza ni semejante censura, exclamó Elizabeth.
No soy una gran lectora, y me gusta hacer muchas cosas. Estoy seguro de que le gusta cuidar a su hermana, dijo Bingley, y espero que muy pronto su alegría sea aún mayor cuando la vea recuperada. Elizabeth le dio las gracias de corazón, y se dirigió a una mesa sobre la que habían unos cuantos libros. Su anfitrión se ofreció inmediatamente a traerle más, cualquier título que tuviera en su biblioteca. Ojalá tuviera más libros, usted disfrutaría con ellos, y yo me sentiría orgulloso de mi biblioteca. Pero lo cierto es que soy bastante vago, y aunque no tengo demasiados, son más de los que leo. Elizabeth le aseguró que los que había en la mesa serían suficientes. Me sorprende que mi padre dejara una biblioteca con tan pocos ejemplares, afirmó la señorita Bingley. Es magnífica la que tiene usted en Pemberley, señor Darcy. No podía ser de otro modo, contestó él. Es el trabajo de muchas generaciones. Y usted ha hecho una importante contribución, siempre está comprando libros. No me cabe en la cabeza que en estos tiempos se pueda descuidar una biblioteca familiar. ¿Descuidar? Estoy segura de que usted no descuida nada que pueda añadir belleza a tan noble mansión. Charles, cuando construyas tu propia casa, me gustaría que fuera la mitad hermosa que Pemberley. Eso quisiera yo. Pues te sugiero que compres unas tierras en esa zona y tomes Pemberley como modelo. En Inglaterra no hay una región más bonita que Derbyshire. Lo haría encantado, incluso compraría Pemberley si Darcy lo vendiera. Estoy hablando de cosas factibles, Charles. Te aseguro, Caroline, que veo más factible comprar Pemberley que construir una mansión que se le parezca. Elizabeth estaba demasiado absorta en lo que decían para concentrarse en la lectura, y no tardó en dejar el libro y en acercarse a la mesa de juego para observar la partida. Se colocó entre el señor Bingley y su hermana mayor. ¿Ha crecido mucho la señorita Darcy desde la primavera?, preguntó la señorita Bingley. ¿Cree que llegará a ser tan alta como yo? Supongo que sí. Ahora es como la señorita Elizabeth Bennet, o un poco más alta. Qué ganas tengo de volver a verla. Jamás he conocido a nadie tan adorable, con esa fisonomía y esos modales, y tan cultivada para su edad. Toca el piano de un modo exquisito. Me asombra, dijo Bingley, que todas las jóvenes tengan paciencia para adquirir tantos conocimientos. ¿Tantos conocimientos? ¿Todas las jóvenes? Mi querido Charles, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, pintan mesas, tapizan biombos y tejen monederos. No creo frecuentar a ninguna joven que no sepa hacer todas esas cosas, y lo cierto es que, siempre que me hablan por primera vez de alguna, me ponderan sus múltiples habilidades. Has enumerado muy bien cuáles son esas habilidades, dijo Darcy. Se considera cultivadas a muchas mujeres, cuyo único mérito es tejer monederos o bordar pantallas, pero estoy muy lejos de compartir esa opinión. Entre todas mis relaciones, no puedo jactarme de conocer a más de 6 mujeres realmente cultivadas. Ni yo tampoco, desde luego, exclamó la señorita Bingley. En ese caso, dijo Elizabeth, debe de ser usted muy exigente. Lo soy, por supuesto, afirmó su fiel seguidora. No puede decirse que una mujer sea realmente cultivada si no supera con creces lo habitual. Debe tener un profundo conocimiento de la música, del canto, del dibujo, del baile y de los idiomas modernos, y además de todo eso, poseer algo indefinible en su figura y ademanes, en el tono de voz y en la forma de expresarse. De lo contrario, solo merecerá a medias ese calificativo. Y a todo esto hay que añadirle algo más sustancial, dijo Darcy, el perfeccionamiento de su intelecto mediante la lectura. No me extraña que solo conozca a 6 mujeres cultivadas. Lo que de veras me sorprende es que conozca una, exclamó Elizabeth. ¿Es usted tan dura con su propio sexo que pone en tela de juicio que algo así sea posible? Jamás me he tropezado con una mujer así. Jamás he visto todas esas cualidades que describe, inteligencia, buen gusto, aplicación y elegancia, reunidas en la misma persona. La señora Hurst y la señorita Bingley consideraron muy injustas las dudas de Elizabeth, y cuando empezaban a decir que conocían a muchas mujeres que respondían a aquella descripción, el señor Hurst la llamó al orden, quejándose amargamente por su falta de atención a lo que sucedía en la partida. Al cesar así toda conversación, Elizabeth no tardó en salir de la estancia. Elizabeth Bennet, dijo la señorita Bingley cuando la puerta se cerró tras ella, es una de esas jóvenes que buscan lucirse ante el sexo opuesto, menospreciando el suyo, y supongo que con muchos hombres consigue sus propósitos, aunque en mi opinión es una horrible estratagema, una vil artimaña. Por supuesto, contestó Darcy, principal destinatario de aquella observación. Son mezquinas todas las artimañas que a veces las mujeres se dignan emplear para cautivar a los hombres. Todo lo que huele a astucia es despreciable. La señorita Bingley, al escuchar su respuesta, prefirió no hablar más del asunto. Elizabeth volvió con ellos únicamente para decirles que su hermana estaba peor y no podía dejarla sola.
Bingley insistió en que avisaran inmediatamente al señor Jones. Sus hermanas, en cambio, convencidas de que un boticario rural no serviría de mucho, recomendaron enviar un mensaje urgente a la ciudad para que uno de los médicos más eminentes de Londres se acercara a Netherfield. Elizabeth no quiso ni oír hablar del asunto, pero no se mostró tan reacia a aceptar la propuesta de su anfitrión. Así pues, acordaron ir en busca del señor Jones a primera hora de la mañana, si la señorita Bennet no mejoraba. Bingley se quedó muy preocupado y sus hermanas aseguraron que tenían el ánimo por los suelos. Se consolaron, sin embargo, tocando y cantando alegres duetos después de la cena. Mientras Bingley no encontraba mejor alivio para su desazón que dar instrucciones a su ama de llave para que extremara todas las atenciones con la señorita enferma y su hermana.